Muchos temas esperan esta noche especial de verano. Comenzaremos repasando la vida de un genio, Miguel Ángel, su obra, su vida y sus enigmas. Nuestro primer experto, un invitado estudioso de su vida y obra, llega al programa, preparado para aportarnos datos inéditos sobre la figura de este genio. Estas son las intenciones de hoy, y como siempre, tú eres nuestro invitado especial. Para comenzar vamos con un genio y con parte de su vida que ya veréis será sorprendente. Nos lo ofrece nuestro primer invitado. Nuestros próximos minutos van a versar sobre la vida de un genio de la historia. Michelangelo Buonarroti, conocido como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Miguel Ángel Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Italia. Su padre le castigaba por dibujar en lugar de hacer sus deberes. No quería un hijo artista. A su juicio, la dignidad de la familia no podía admitir un oficio tan bajo. Pero como Miguel Ángel no le obedecía, lo llevó en 1488 al taller de un pintor, Ghirlandaio, quien lo contrató como aprendiz y afirmó más tarde que todo lo que sabía Miguel Ángel se lo debía a él. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, uno de los hombres más ricos de Europa, quien había creado en el jardín del palacio una escuela de escultura. Son los primeros datos de la vida de este artista. Conozcamos algo más. Nos vamos con uno de los artistas más increíbles y grandes de la historia de la humanidad. Y para hablar de ello, vamos en busca de nuestro invitado, Thor Jurowicz. Buenas noches, ¿cómo estás, Thor? Buenas noches, Miguel. Pues encantado de que me hayas invitado a tu programa. Y yo de que estés aquí con nosotros. Gracias. ¿Ese nombre de dónde viene? Jurowicz, aunque ya hemos estado hablando alguna vez, pero vuelve a contármelo. Bueno, es antigua Yugoslavia, serbo-croata, también hay algo de macedonio, algo de esloveno. Es el lugar donde, se confluyeron muchas culturas y de ahí viene el Jurowicz. Y el segundo apellido también, Kostic. Todos proceden de esa parte del mundo. Qué sitio tan increíble y qué poco conocido, qué poco se habla de ello, ¿verdad? Sí, aparte, por ejemplo, hay una de las regiones que a mí me encanta, uno de los países más desconocidos de la zona, que es Eslovenia. Es un país maravilloso por descubrir, unos grandes paisajes y una cultura increíble, como Macedonia, el gran Alejandro Magno, Macedonia, de ahí venía, ¿no? Sí. Toda aquella zona está por descubrir, aún se conoce mucho Croacia desde un punto de vista turístico, pero poco desde el punto de vista histórico e incluso enigmático. Mejor no darlo mucho a conocer para que no se estropee, porque hay veces que tenemos la culpa nosotros por decir sitios, ¿vale? Sí, exactamente. Mejor cerramos un poquito la boca y dejamos ahí un velo de misterio. Sí, señor. Eres escritor, fotógrafo y has escrito un libro, se llama El enigma de Miguel Ángel. ¿Cómo te ha dado por meterte a hacer una historia como esta y hablar de los símbolos y de los códigos ocultos? Bueno, la realidad es que para mí Miguel Ángel, yo siempre lo digo, para mí es Dios. Y cuando digo Dios en mayúsculas. A mí la figura de Miguel Ángel me atrae desde que era un niño, desde que era un chiquillo de 6 o 7 años. Realmente lo descubro a través del cine, como muchas de las personajes que conozco a lo largo de mi vida. Una película de Charlton Heston, que es El tormenta y el éxtasis, me quedo ensimismado con el personaje y empiezo a investigar. Y descubro, soy un amante del misterio, un amante de los enigmas, ¿no? Y descubro que tras la obra de Miguel Ángel hay mucha más simbología oculta, mucho más códigos secretos que, por ejemplo, y voy a hacer esa comparativa, aunque no quiero hablar mucho del otro personaje tan famoso del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Sus obras, las obras de Miguel Ángel, tienen muchos más secretos y códigos que incluso las de Leonardo. Y cuando digo que muchas más, las digo con rotundidad. No quiero decir que sean igual o similares, sino que muchos más secretos y códigos ocultos en Miguel Ángel. Y como te digo, para mí es un ser tocado por la gracia divina, capaz de transformar la piedra en carne y la pintura. Es decir, para mí es el artista por antonomasia. Esta noche vamos a intentar conocerle. Thor, vamos a situarle, si te parece, el tiempo, el lugar, quién era la gente que estaba a su alrededor. Bueno, pues hay que entender que Miguel Ángel nace en un momento privilegiado de la historia, en ese momento que he llamado el Renacimiento, y nunca mejor dicho, el renacer de la esencia clásica. Después de aquel momento de oscurantismo,
aquí de un momento de la Edad Media, ¿vale? Que no me gusta llamarlo del todo oscuro porque hay mucha creatividad, ahí nacen muchos símbolos. Bueno, llega el Renacimiento y sobre todo esa cuna del Renacimiento que es la ciudad de Florencia. Allí se van a unir diversos personajes, desde Botticelli, Leonardo, como acabo de comentar, pero sobre todo una serie de personajes muy relacionados con Miguel Ángel, que son Lorenzo el Magnífico, de los Medici, la familia Medici, que son los que realmente van a crear que el Renacimiento resurja surja de una manera y que fluya, recuperando la esencia clásica y todo ese hermetismo que también viene de Oriente, ¿vale? Estamos hablando hacia el 1475, que es cuando nace Miguel Ángel. Pensar que en 1488, siendo un niño, porque él desde pequeño ya tiene esas connotaciones de artista, aunque su padre no quiere que sea artista. Su padre dice que ser artista es no más que ser un zapatero, porque era realmente un gremio de artesanos. No, el gremio de artistas no existe como tal. Y él llega al jardín de San Marco, en Florencia. Es la escuela de arte para mí más importante de la historia, porque allí es donde Miguel Ángel aprenderá a esculpir. Aunque siempre hay que detallar que Miguel Ángel no tuvo maestros. Pudo beber de algunas fuentes, pero él no tuvo maestros, y él siempre esto lo remarcó. Pues estamos viviendo en esa época, y sobre todo, lo que he comentado, ¿no? Recuperar aquella esencia neoplatónica y sobre todo orientalista que se había perdido durante siglos por la cuestión de la Edad Media, ese oscurantismo medieval relacionado con esa, presencia del cristianismo más ortodoxo. ¿Su familia era una familia pudiente en aquel tiempo? Bueno, era una familia venida a menos, lo había sido pudiente. Su padre había trabajado, como abogado, el abogado de la época, como notario, pero se había venido a menos. Eso es algo que le marcó siempre a Miguel Ángel, porque él quiso recuperar un poco esa honorabilidad que tenía la familia, y él luchó constantemente para que volviera, ¿no?, a ser una familia bien considerada. La realidad es que no vivían mal, pero ya no eran aquella familia de donde, había surgido su padre. Es verdad que a diferencia de Leonardo, Miguel Ángel estudió. Nunca dominó el latín, eso también es cierto, que era algo necesario en la época, pero era una persona que provenía de una buena familia. Estaba, una familia con buena disposición para poder, avanzar en la vida. ¿Tenía hermanos? Tenía hermanos, con los que tuvo además una relación complicada, porque los hermanos eran unos aprovechados de lo que Miguel Ángel llegó a ganar. Es decir, pensemos que Miguel Ángel fue multimillonario en la época y todo el mundo se aprovechó de él. Tuvo, una relación extraña con sus hermanos y con sus sobrinos también. Explícame un poco de extraña, ¿por qué? ¿Se peleaban o los dejaba ahí? Bueno, pues porque también incluso por parte de algunos de los hermanos maltrataban al padre, porque, esas familias donde uno de los hermanos es un viva la vida. Miguel Ángel era una persona que solo se dedicaba a trabajar, era lo que él quería dedicarse a crear, y constantemente estaba en esta lucha de que siempre le estaban pidiendo dinero. Y hay algo que quiero puntualizar: siempre se ha dicho que Miguel Ángel era una persona muy avara. No, realmente Miguel Ángel era una persona austera, pero no era avara. Él invirtió muchísimo dinero en comprar terrenos y en ayudar a su familia. También es cierto que hay momentos en los que ya no quiere que se aprovechen de él, y por eso hay esta relación extraña, ¿no? Con su padre realmente él tenía una relación muy buena, aunque de pequeño, cuando era un niño, el padre le golpeó en ocasiones porque decía que dejara de pensar como un artista y que se convirtiera abogado, que fuera cualquier otro tipo de oficio que no fuera el de artista, pero no pudo contra ello. Pero tenía una gran afinidad con su padre. Además, su padre vivió hasta los 88 años, que es algo muy curioso de la época, porque en aquella época la media podían ser 45 años, incluso Miguel Ángel vivió hasta los 89, y él siempre remarcaba esto, ¿no?, que parecía que era una maldición de la familia vivir tanto, ¿no? Y el padre con él tuvo una gran relación. Con la madre tuvo una relación muy cortita, porque murió cuando él era un niño, y eso le marcó profundamente. Creo que eso es lo que le marca, sobre todo, su relación con las mujeres, ¿no? Esa madre ausente, esta búsqueda de ese amor maternal, también lo va a reflejar en sus obras, sobre todo en una obra que me imagino que en breve hablaremos de ella. Vale. Decías que estudió. ¿Dónde estudió? ¿Y hasta cuándo estudió?
Pues bueno, pensemos que en aquella época los estudios eran sobre todo profesores que tenían a tu casa tutores, pero sobre todo es cuando el padre, le consigue ese espacio en el Jardín de San Marcos, en esa escuela creada, esa escuela platónica, ¿vale? Esa academia platónica creada por Lorenzo el Magnífico en Florencia, recuperando aquella escuela platónica que creó Platón en el 348-47 antes de Cristo, ¿vale? Que es un poco ese mismo contenido trasladado a la Florencia del 1480, 1500, ¿de acuerdo? Ahí es donde él empieza a estudiar y se forma en diferentes artes. También tenemos que pensar que el Renacimiento, el hombre renacentista no es un hombre que solo domine una especialidad, va a dominar una serie de especialidades, desde las matemáticas, pasando por el latín, pasando por la pintura, pasando por la filosofía, es decir, artes necesarias para poder afrontar la vida en aquella época. Por lo tanto, él sobre todo estudiará en el Jardín San Marcos, hoy reconvertido en un hotel, aunque aún en ese hotel, que es un lugar donde yo me suelo alojar cuando viajo a Florencia, aún permanece el jardín, aquel pequeño jardín donde él por primera vez se topó con Lorenzo el Magnífico. Y hay una anécdota que es muy interesante, que es como Lorenzo y Miguel Ángel llegan a tener una gran afinidad. Pensemos que Miguel Ángel sería un adolescente de unos 13 años y estaba esculpiendo la cabeza de un fauno. Es una de las anécdotas más conocidas, pero creo que muy interesante volverla a explicar. Está esculpiendo la cabeza de un fauno, Lorenzo el Magnífico aparece por allí, ve que la cabeza es excepcional, pero se acerca al joven Miguel Ángel y le dice, ¿lo has tallado tú? Dice, sí, creo que te has equivocado en algo. Eso, ya Miguel Ángel tiene un carácter muy irascible, se queda muy parado, aunque es un joven y no puede enfrentarse a Lorenzo, y le dice, creo que un fauno con las características que tú le has mostrado en tu rostro, que es un fauno mayor, no tendría que tener todos los dientes. Miguel Ángel, en el momento que se va Lorenzo de escena, coge el cincel y le da un golpe a uno de los dientes, dejándolo mellado. Y ahí cuando lo vuelve a ver Lorenzo, ve que el carácter de Miguel Ángel es un carácter afín al suyo, le hace mucha gracia lo que ha hecho para perfeccionar la obra, para no estar equivocado, y a partir de ahí Lorenzo y Miguel Ángel se convierten, casi es una figura paternal la de Lorenzo el Magnífico, es aquel protector que él va a tener, lo va a pasar muy mal y se va a poner muy triste cuando muere Lorenzo el Magnífico unos años después, en 1492, y va a estar siempre unido a la familia de los Medici. Antes de pasar a la obra, en aquel tiempo también había otro genio en aquella zona, Da Vinci. ¿Cómo se llamaban? Leo aquí en una información que me ha llegado que de joven Miguel Ángel se atrevió a disputarle a Leonardo da Vinci un bloque de mármol porque había descubierto que en su interior había una estatua increíble que no vamos a decir cuál era. ¿Era tan osado? La realidad de la estatua que estás hablando, que me imagino que creo que todo el mundo conoce, que es el David. La realidad es que no se la disputa realmente a Leonardo. Es decir, el bloque permanece en lo que sería la parte trasera del Duomo, en los jardines, lleva ahí 40 años, y Leonardo era uno de los que tal vez pudiera ser elegido para tallar al final alguna obra. Pero es Miguel Ángel quien obtiene esa talla. Realmente, donde la confrontación que tienen Miguel Ángel y Leonardo, tenemos que recordar algo importantísimo. Leonardo es totalmente lo contrario a la figura de Miguel Ángel. Leonardo es una persona muy atractiva, bella físicamente, con un gran verbo, es decir, es una persona que sabe hablar muy bien, tiene don de gentes, es un gran publicista de sí mismo. Y quiero puntualizar algo. Leonardo es un gran fracasado, y esto creo que ahora se sorprenderán los oyentes, pero yo siempre lo voy a decir, en vida Leonardo no fue tan considerado como otros artistas. Es verdad que lo fue, pero él tuvo que irse de Florencia para tener encargos. Y no se vende como artista en Milán. Se vende realmente como ingeniero militar. Y yo siempre pongo un ejemplo. Una persona que estuvo más de 30 años intentando crear alguna máquina voladora y no lo logra, a día de hoy sería un fracasado. Porque ninguno de sus inventos voladores a día de hoy pueden funcionar. Ninguno. Su helicóptero pesaría mucho, su tanque, por ejemplo, no podría funcionar porque las ruedas o engranajes están creados de una manera incorrecta. Pero ¿qué ocurre? 23 años mayor que Miguel Ángel de joven, siendo un adolescente, sí que lo considera un artista que le puede influir, pero hay un momento en el que en Florencia se van a enfrentar porque el Ayuntamiento de Florencia les pide que pinten, uno,
una batalla, un mural, la batalla de Cassina para Miguel Ángel y la batalla de Angari para Leonardo. Es un poco enfrentar a los dos grandes personajes del momento. Leonardo, pintor, nunca esculpió, esculpió una figura de bronce, un gran caballo que nunca acabó. Eso les llevó a un enfrentamiento bastante duro. Y cuando se ponen a pintar en el ayuntamiento estos dos murales, ocurre algo. Son inacabados. Leonardo y Miguel Ángel tienen enfrentamientos, sobre todo porque Leonardo considera que el escultor es el artista que trabaja el arte más burdo, que lo único que tiene de bueno la escultura, según Leonardo, es que dura más, ¿vale? Que el artista que trabaja esculpiendo siempre va a estar lleno de polvo, sudado, que es un arte, digamos, para gente burda. En cambio, pintar, pues pintas rodeado de música, de una manera mucho más grácil. Pero tenemos que recordar algo. Miguel Ángel no solo era escultor, era pintor, aunque él siempre negó que fuera pintor, esto lo haremos luego. Uh-huh. Algo importante, que tenían un gran enfrentamiento. Miguel Ángel consideraba la poesía la más grande de las artes junto con la escultura. Leonardo no consideraba para nada a la poesía, para nada, es decir, esto era algo que también les enfrentó en alguna ocasión. Y sobre todo hay que entender también, y esto quiero que quede muy claro, es que Miguel Ángel también es un ingeniero militar, también es un arquitecto. Incluso cuando entras en algunas páginas web, pone Miguel Ángel, arquitecto, ni siquiera se habla de escultor. Hay que pensar que la cúpula de la Capilla Sixtina y otras grandes construcciones están ideadas por el propio Miguel Ángel, que es algo que ha quedado como un poco en el olvido para mucha gente. Y vemos al gran hombre renacentista en Leonardo. Es uno de ellos, pero el gran hombre renacentista, ya algo que hay que entender es que en vida, ya a Miguel Ángel se le considera el divino, y es el único artista renacentista que va a tener dos biografías escritas en vida. Una escrita por Giorgio Vasari, ¿vale?, en 1550, y otra por Ascanio Condivi, que era uno de sus amigos y compañeros, que casi es una autobiografía. Es verdad, en esa autobiografía puede ser que él mismo engrandezca su figura, pero es el único que tiene dos biografías en vida, porque el libro de Giorgio Vasari, La vita del più eccellenti pittori, scultori e architettori, habla de todos los grandes artistas, y todos están muertos, menos el único que está vivo en ese volumen, que es Miguel Ángel. Hay que entender quién es la figura de Miguel Ángel en aquella época. Hay que entender. Entonces, Leonardo y él tienen este enfrentamiento. Leonardo también, a pesar de su digamos, mayor edad, ve en Miguel Ángel a un gran competidor. Por eso, tanto con el David hay una disputa cuando el David es acabado, y el David es excepcional, y al final se decide que no puede estar donde tenía que estar, que era en uno de los contrafuertes a unos 35 metros de altura del Duomo. Se decide al final. Imaginemos quiénes lo deciden. En aquel momento, de los más grandes artistas del mundo, están ahí Leonardo, Botticelli, están todos ahí viendo esa figura y deciden que tiene que estar donde ahí está su réplica, en la Piazza de la Signoria. Uh-huh. Entendamos algo. Ahí Leonardo critica a la figura, que dice que, bueno, sí, está muy bien, es una gran figura, pero no es tan excepcional. Está claro que hay ahí una envidia clara y diáfana hacia la figura del propio Miguel Ángel, y Miguel Ángel hacia él. También Miguel Ángel está marcado por su fealdad, y esto es algo también hay que entender. Su personalidad está marcado por su fealdad. Es una persona fea, y como te he dicho, Leonardo da Vinci es un gran publicista de sí mismo, donde gente le interesa, es un cortesano, le interesa estar siempre hablando y siempre difundiendo y siempre estando de tascas, para decirlo de alguna manera. En cambio, Miguel Ángel no le interesa para nada esto. Y esas diferencias también van a marcar el camino de ellos dos. Esta noche, conociendo a Miguel Ángel, decía: no tengo amigos ni quiero tenerlos. En un momento más información, ya veréis. La obra de Miguel Ángel destacó en muchos aspectos, entre otros en pintura y escultura. Se encontraba Miguel Ángel esculpiendo un fauno cuando pasó por allí Lorenzo y, a modo de crítica, le preguntó cómo era posible que un fauno tan viejo tuviera una dentadura tan completa. Miguel Ángel, de un solo golpe de martillo, rompió uno de los dientes del fauno. Entusiasmado por esta combinación de temperamento y habilidad, Lorenzo lo llevó a su palacio, lo acogió y le empezó a encargar sus primeros trabajos. Miguel Ángel tenía solo 15 años. Vivió allí durante 3 años y mientras esculpía sus primeras obras en mármol, asistía con los hijos de Lorenzo a las clases impartidas por los grandes maestros humanistas de Florencia. Y así comenzó su brillante carrera.
que dio como fruto obras espléndidas. Y además con Miguel Ángel Hitor Jurodovich, esta noche nuestro invitado hablando de él. Vamos con la obra, si te parece. ¿Cuál fue la primera obra que realizó Miguel Ángel? La primera obra que realiza importante, porque sí que hizo algunas obras menores, hasta que hace un Baco por un encargo, ¿vale? Y ese Baco ya va a mostrar la capacidad que él tiene de esculpir, ¿no? Aparte es un Baco que tiene una particularidad, muestra lo que es la decadencia de la Iglesia católica, porque es un Baco, un dios ebrio, un dios del placer, y lo que está realmente es mostrando cómo la Iglesia católica ha caído en esos placeres. Esa es la figura que le va a dar la oportunidad de esculpir su primera gran obra con solo 27 años, que es la Piedad. Fue, una de las primeras, la Piedad. Realmente es la primera gran obra a ese nivel que conocemos de Miguel Ángel. 27 años es la primera gran obra que tiene Miguel Ángel. Tiene este Baco, tiene un friso con unos centauros, etcétera, pero sobre todo lo que tiene es esta gran obra que es la Piedad. 27 años, muy joven, se le hace un encargo, él coge un bloque de mármol difícil de tallar porque solo tiene 1,5 metros de ancho y esculpe la gran obra que es la Piedad. Pero la Piedad esconde muchísimas cosas que ahora podremos hablar de ella, y tiene muchísimos secretos la Piedad. La Piedad, todo el mundo está viendo reflejado ese momento de la pasión en el que se desciende a Jesucristo de la cruz y María lo tiene sobre su regazo, ¿no? La Virgen María, eso es lo que creemos que es. Y es lo que se está desde la Iglesia Ortodoxa y a la que todos cuando vamos al Vaticano hemos creído ver. Pero cuando investigas, ahí encuentras alguna de esas claves ocultas de ese hermetismo, ¿de acuerdo? Y ves que tal vez la figura de esa Virgen María, no es la Virgen María, sino es María Magdalena, la esposa de Jesucristo, la consorte de Jesucristo. La consorte de Jesucristo. Pues sí, y te voy a comentar. Mira, yo creo que cuando todo el mundo ha visto la Piedad, o cuando hemos revisado fotografías, que a veces en primer plano, una de las primeras cosas que nos sorprende es ese rostro tan juvenil y parece más joven que el propio Jesucristo. Recordemos que según el Evangelio, la Virgen María tendría 45 años, más o menos en ese momento. Él está reflejando a una Virgen joven, pura, virginal, y que no puede envejecer porque está tocada por la mano de Dios. Eso sería la explicación fácil para que le permitieran, porque hubo muchas críticas en ese momento cuando se descubre la obra, de que él pudiera defender su obra. Pero la realidad es que cuando tú estás viendo la obra, la tienes que ver en todo su conjunto, ¿vale? Sobre todo la tendríamos que ver desde la parte trasera, que también veríamos que tiene una forma especial, aunque él la modifica en el último momento, que sería la de un corazón anatómicamente perfecto. Sobre todo, si pudiéramos ver en primera persona, aunque hay fotografías y podéis encontrarlas en internet o incluso en mi libro, pudiéramos ver el molde que parece ser que usó Miguel Ángel para que al final obtuviera la obra. Ese molde de arcilla blanca, encontrado hace unos años en una antigua tienda, en un anticuario en Italia, se descubre una serie de elementos que dan a entender que aquello es otra cosa. Sobre todo el detalle más importante es que a los pies, en la parte trasera de esta obra, donde aparecería Jesucristo y la Virgen María, María Magdalena para mí, aparece lo que son los restos de un antiguo Cupido, un angelito, ¿de acuerdo?, con un carjat, que sería una cinta de cuero que cruza su pecho, no tiene las alas, ahora son 2 muñones. ¿Qué hace un angelito, que es Cupido, Eros, el dios del amor, el erotismo? ¿Qué hace junto a la Virgen María y Jesucristo? No tiene sentido. Pero sí que tiene sentido si hay un amor erótico, hay un amor carnal, hay un amor espiritual. Y ese amor espiritual, ese amor carnal, es el reflejo de esa unión entre la diosa, que es María Magdalena, y Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ahí es cuando lo vemos. Y luego también el hecho de cómo él pule la estatua de manera diferente. El rostro lo pulirá mucho más, y todo lo que es el conjunto del ropaje. Y hay un detalle muy interesante, que cuando tú observas la figura de la Piedad, que está en el Vaticano, imaginemos esta herejía en el lugar más sagrado de la cristiandad, vemos que sobre todo la túnica que le cubre, los volúmenes marcan perfectamente los pechos, es decir, 2 pechos
turgentes. Es decir, ¿por qué pudiéramos evitar esta parte, digamos, tan evidente? Y hay algo curioso. Esta es la única obra de Miguel Ángel que está firmada por Miguel Ángel, ¿vale? Y la leyenda dice que él la firmó a escondidas porque oyó que alguien criticaba mejor dicho, decían que nadie podía haber tallado una obra tan magnífica siendo florentino, que como mucho podía ser de otra región. Él, según dicen, esto es lo que hacen que a él le crispe y por eso talla su nombre. Pero a mí no me acaba de cuadrar, por una sencilla razón. Cuando tú ves la obra, la cinta que cruza su pecho, el pecho de la Piedad, esta cinta cruza el pecho de una manera muy curiosa. No lo cruza como lo tendría que cruzar según los ropajes renacentistas de una mujer. Sería un cíngulo. Un cíngulo sería una cinta bajo los pechos, pero no atravesando el tórax, atravesando los pechos por el medio. Es como que la talla ya para colocar ahí su nombre. Es decir, que aún no le había colocado su nombre y talla su nombre. Y lo tallará de una manera muy curiosa. Pondrá Miguelangelo Buonarrotus facebat, ¿no? Es el que la hizo. Entonces, ese contexto de que está realmente no solo honrando a su propia obra con su nombre, que él cree que es muy importante, sino sobre todo honrando aquellas enseñanzas que él tiene que esconder, que ha descubierto en aquella Florencia renacentista y que el catolicismo está totalmente en contra. ¿Por qué tenemos que entender o por qué tenemos que creer que Leonardo da Vinci es el único que conoce el secreto de la Magdalena y lo mostrará tanto en la Virgen de las Rocas como en la Última Cena? No era el único. Seguramente otros muchos conocen este secreto, que es un secreto a viva voz y que tampoco, y esto quiero que los oyentes lo entiendan, es decir, es una hipótesis histórica avalada por muchísimos arqueólogos e historiadores y algunos teólogos con los que he hablado. También saldrá la voz discrepante que dirá que esto es imposible, para esto existe este tipo de teoría, pero Jesucristo se podía haber casado perfectamente, es decir, es algo que yo nunca voy a entender porque se dice que no, si era un judío, ¿no? Y aquí está, era un judío, las enseñanzas judías forman parte de ese renacimiento florentino. Ahora hablaremos de algunas de ellas. Podríamos estar hablando de Miguel Ángel 1000 años. Él transforma lo terrenal en cósmico y encontraba el alma de las piedras. Lo hizo en esa Piedad y en el resto de las esculturas, ¿verdad? Pero también pintaba. Quizá tengamos que hacer otro programa contigo parándonos en algunas de las obras. La Capilla Sixtina, casi nada lo que hay ahí, ¿no? Bueno, la Capilla Sixtina es el sumum del arte en mayúsculas, es decir, cualquier artista, desde el momento en el que la Capilla Sixtina fue acabada hasta el día de hoy, se sigue asombrando y la sigue eligiendo como modelo. Es verdad que con ojos del siglo XXI a lo mejor no nos sorprende tanto, pero tenemos que trasladarnos al siglo XVI y ver aquella obra, aquel techo pintado. Pensemos que todo lo que él va a mostrar allí, él decía que no era pintor, y aquí quiero también poner un ejemplo también de su habilidad como ingeniero. Bramante, que era el arquitecto oficial del Vaticano en aquel momento, es el que diseña el primer andamio para que él pueda estar pintando mientras se ofician ceremonias en la Capilla Sixtina. El andamio de Bramante dura lo que puede durar un suspiro, 5 minutos y se cae. Miguel Ángel crea un andamio tan perfecto, su idea, que cuando se tuvo que volver, digamos, a restaurar en los años 80 y 90 esta Capilla Sixtina para retomar otra vez sus colores originales, se usó la misma idea que Miguel Ángel, porque era la única idea factible para poder crear un andamiaje. ¿Qué ocurre? Cuando Miguel Ángel quiere pintar aquella obra, que él no se considera pintor, porque además la gran obra de Miguel Ángel, la que realmente le martiriza toda su vida, es el Moisés, la tumba de Julio II. Cuando él pinta aquello que él dice que no es pintor, no está pintando, está esculpiendo, es decir, está creando esculturas con pintura. Y sobre todo, cuando vemos la Capilla Sixtina, lo que estamos viendo es todo lo que aprendió de los filósofos griegos, que un espíritu noble se pone de manifiesto en un cuerpo hermoso, ¿de acuerdo? Porque él venía de la Edad Media, bueno, de aquellas enseñanzas, ¿de acuerdo? La Edad Media había antepuesto la condición espiritual del hombre a cualquier otra consigna, es decir, el ser humano no podía cuidarse, el hedonismo había desaparecido, cuando algo que sabemos que en la Grecia clásica y en el Imperio Romano era fundamental también para lograr un ascenso espiritual,
Pues lo que él hace, recuperando ese neoplatonismo, ese clasicismo griego, es mostrarlo. Es porque hay algo importantísimo, porque a través de un cuerpo hermoso se puede conseguir un ascenso espiritual, porque ya lo decían los griegos, que en un cuerpo bello normalmente siempre hay algo bueno, olvidándonos de lo banal y lo vacuo que podemos vivir hoy en el siglo XXI con estas tendencias de Instagram y etcétera. Estamos hablando de algo mucho más importante, ¿de acuerdo? El mens sana in corpore sano. Por eso cuando vemos la Capilla Sixtina vemos los ignudi, aquellas maravillosas figuras que ninguna de las 300 figuras de la bóveda es igual. Todas tienen un gesto diferente, una actitud, una mirada, y además va a mostrar no solo sus conocimientos anatómicos, porque él ha diseccionado cuerpos siendo un adolescente en el Santo Espíritu de Florencia y aprende a diseccionar cuerpos y aprende anatomía. Sus cuerpos son perfectos. Hay un detalle. Cuando vemos el David de Miguel Ángel, la parte trasera de su espalda, vemos que todos los músculos que aparecen son músculos que si tú no conoces el interior del cuerpo humano es imposible que los muestres. Hay una parte en la escápula que es imposible de conocer si tú no has diseccionado un cuerpo humano. Pues esto lo va a mostrar. Por lo tanto, la primera herejía es la capacidad de conocer el cuerpo humano en un momento que era pecaminoso hacer disecciones. Esa parte del culto a la belleza y del cuerpo desnudo. Pensemos que en el lugar más sagrado de la cristiandad lo que penden son penes, testículos y nalgas. Y sobre todo esas sibilas también que está honrando esa esencia pagana que nos hablan de que aquellas oráculos lo que están es avecinando de que vendrá el Hijo de Dios, pero él lo muestra de una manera diferente a como se había mostrado hasta aquel momento. Y sobre todo recordemos algo, es la primera vez que se muestra a Dios, que no a Adán, a Dios como si fuera Zeus. Es un Dios olímpico, es un Dios fuerte, omnipotente, con una barba maravillosa, llena de densidad, y además usando como modelo una figura griega, una estatua que se había encontrado unos años antes en Roma, que es el Lacaonte, que es su gran modelo, la obra escultórica para él, que es la perfección, ¿de acuerdo? Esa obra es la que él va a usar como modelo, su torso, tanto para el Dios de la creación como luego para el juicio final en la pared de la Capilla Sixtina. Pero la bóveda, y muestra también donde se reside Dios, es el hemisferio derecho del cerebro humano, pero no desde el punto de vista anatómico, sino desde ese punto de vista espiritual en el que Dios nos está insuflando, que esto viene del cabalismo y viene del Talmud y de la Torá, donde Dios nos está insuflando vida y el conocimiento a través de ese toque sagrado, de ese momento en el que Dios se acerca hacia nosotros, porque hay que fijarse que en ese Dios, el pelo y la barba muestra que viene hacia nosotros, que nosotros estamos esperando que llegue Él. Incluso Adán reside sobre una roca, también rememorando una antigua divinidad, que es la que da forma a Jesucristo después, que es Mitra, que nació sobre una roca. Estamos hablando de que Adán es la unión de ese Apolo griego y de ese Mitra persa, más un dios mitológico y olímpico que es ese Zeus que lo tenemos ahí encima, ¿no? Y ese cerebro humano. Pues hay otros órganos, están los riñones, están el aparato reproductor femenino, y luego la sexualidad que se ve clara y evidente, sobre todo en la figura del jardín del Edén y el pecado original. Si vemos la figura de Adán cogiendo la manzana y lleva en el suelo, si se gira Adán, aquello lo que confronta hacia la cara de Eva ya sabemos lo que es perfectamente, ¿no? Es decir, estamos viendo ahí que él muestra también que esa sexualidad sagrada, que podríamos llamarla incluso tántrica, que proveniría de la parte oriental y de esas enseñanzas, de esa elevación espiritual, él lo está mostrando ahí. Es decir, más códigos que pueda haber en la Capilla Sixtina no los hay en otro lugar. La obra de Miguel Ángel descubría el alma de la piedra en sus esculturas y transformaba lo terrenal en cósmico. Pero no solo plasmaba el alma de esas piedras, sino que las llenaba de símbolos y conexiones entre la cábala y la sabiduría judía. Descubramos algo más de todo ello. Últimos minutos, Thor, ¿cómo se ve que te apasiona el tema, Bueno, ya te he dicho que para mí Miguel Ángel es Dios. ¿Cómo se ve? Si puedes, brevemente, ¿qué era la terribilità?
Mira, la terribilidad es algo que a mí me parece es la firma de Miguel Ángel, de alguna manera. Si nos damos cuenta de algo, cuando vemos el Moisés, estamos viendo el Moisés o el Miguel Ángel, pero sobre todo el Moisés, estamos viendo una expresión dura, una expresión grandiosa, donde se une la fuerza de lo espiritual, ¿de acuerdo?, y lo terrenal. No es una mirada de enfado, es una mirada de firmeza, es una mirada que incluso en algunos podemos pensar que de castigo, pero es una mirada que nos está enfrentándonos a nosotros mismos. Esa terribilidad solo la tiene Miguel Ángel, y lo vemos tanto en el David, pero sobre todo en el Moisés. Y recordemos que el Moisés es, junto con el David, la gran figura, junto con la piedad, pero sobre todo el Moisés es la gran figura que marcará el proceso vital de Miguel Ángel. Es decir, por eso cuando vemos, y hay un detalle, antes de acabar, que quiero siempre explicar, que es algo maravilloso, el Moisés que vemos nosotros no es el primer Moisés que él acaba. Es decir, el Moisés, él lo va a estar tallando y haciendo cambios durante décadas, hasta que al final tenemos el Moisés que nosotros vemos. Imaginemos la habilidad y el por qué quiere hacer ese cambio, qué mensajes hay en su obra, que la obra, en un primer momento, el Moisés está mirando de frente. Cuando ya va a ser instalada en la capilla de San Pietro in Vincoli, Basílica de San Pietro in Vincoli en Roma, él lo que hace es volver a tallar la cabeza girándola hacia la izquierda. Es decir, ya tiene la obra acabada y la vuelve a tallar porque no quiere que Moisés mire hacia el altar, quiere que mire hacia una ventana que hoy está tapiada. Qué extraño que la Iglesia Católica nos haya tapado una ventana que lanza un rayo sobre ese rostro pulido de manera especial, que tendría un efecto grandilocuente. Y esos cuernos, que sepamos que no son cuernos, sino que son los rayos divinos, que no tienen nada que ver con el satanismo ni Lucifer, sino son rayos divinos, ¿de acuerdo?, que al ser iluminados por esos rayos producirían un efecto especial, es capaz de producirlo. Y sobre todo cuando veamos el Moisés, veremos algo impresionante que parece que en cualquier momento se va a levantar. Elige un momento diferente a lo que todo el mundo piensa, elige el segundo momento en el que Moisés sube al Sinaí, porque lleva las tablas limpias, sin ninguna inscripción. Las primeras han sido destruidas al bajar, al ver el pecado de su pueblo. Por lo tanto, cuando ves esa terribilidad, lo que estás viendo es como el propio Miguel Ángel, esos secretos que él no puede expresar, los muestra a través de esa fuerza, de esa mirada, y sobre todo recordemos que tal vez ese santo grial que tanto buscamos lo guarde una de las estatuas de Miguel Ángel en una de sus manos, y que a día de hoy, hasta que no te fijas realmente, no te das cuenta que pueda estar ahí, esa piedra filosofal, ese conocimiento que nos transformaría, esa clave arcana, pues Miguel Ángel la conoce y la talle en una de las manos de una figura que no tendría por qué haber tallado esa piedra, porque es una piedra realmente, si nadie la iba a ver, porque iba a estar a 35 metros de altura. Y estoy hablando del David. Esa mano, que es la perfección absoluta, esa mano es el arte en mayúsculas, esa mano lo es todo, pues en esa mano que lo es todo, en su interior, tal vez resida ese santo grial, no ese cáliz, ni ese útero que hablamos, sino algo mucho más profundo, esa chintamani, esa piedra filosofal, ese tercer ojo que nos puede desvelar que a través de la belleza podemos conseguir la perfección, y que la perfección nos puede llevar a la belleza. Como te digo, en los últimos minutos me quedan dos temas por tocar. La mujer en la vida de Miguel Ángel, quizá marcada por la falta de su madre. Está marcado por la falta de su madre, y es una persona, y quiero que quede muy claro, porque yo sé que muchos de los oyentes siempre, sobre todo, y es algo que no me gusta remarcar, ni lo he remarcado en mi libro, el hecho de que si Miguel Ángel era homosexual o no, sinceramente no es relevante, desde el punto de vista como la gente lo ve, desde el punto de vista banal y escandaloso. Era una persona amante de la belleza, amaba lo masculino y lo femenino, ¿de acuerdo? Amaba lo masculino y lo femenino. Esa falta de su madre le va a llevar a no encontrar nunca a una mujer que le acompañara en vida. Sí que tuvo alguna relación, pero su gran amor, un amor platónico, nunca mejor dicho, un amor espiritual, un amor intelectual, es Vittoria Colonna. Vittoria Colonna, una poetisa maravillosa, alguien muy influenciado también por la espiritualidad, que va a dar forma junto con otros personajes de la época como Ercole Gonzaga y Reginald Pole, que estuvo a punto de ser papa, una sociedad secreta
que es los spiritualis, que estuvieron a punto de cambiar a la Iglesia Católica desde su interior en el momento en el que el protestantismo estaba realizando una revolución en Europa, pues Vittoria Colonna es su gran amor, su amor intelectual, su amor espiritual, su amor platónico, con el que se carteó unos poemas maravillosos, a la que él les dedicó una serie de maravillosos dibujos, de unos regalos increíbles. Vittoria Colonna fue acosada por la Santa Inquisición justamente por este momento de los spirituali, donde Miguel Ángel también va a formar parte de las reuniones, que de ahí van a salir muchas de sus enseñanzas y se reflejarán en sus obras de manera secreta, sobre todo en el Moisés, ¿no? Pero es Vittoria Colonna el gran amor de su vida. Ya por último quería hablar en la conexión entre la cábala y la sabiduría judía. Has dado algunos datos esotéricos de la obra de Miguel Ángel, pero estaba muy influido por esa sabiduría judía, ¿verdad? Hombre, totalmente. Y sobre todo, mira, hay que entender, y te voy a poner dos apuntes. La Capilla Sixtina es una obra de unificación de diferentes culturas. Es una obra que nos está hablando de la unión en un momento dado en que los judíos eran considerados menores al catolicismo, estuvieron por debajo de ellos, pero sobre todo cuando tú ves el David. El David pensemos que es una figura, un héroe judío, y cuando tú ves la figura hay una cosa curiosa, es el David. Él conoce perfectamente que los judíos tienen una operación que se les hace al 8º día del nacer, que es la circuncisión. Uh-huh. El David no está circuncidado. ¿Por qué? Porque lo que está uniendo es esa sabiduría de la Cábala, de la Torah, del Talmud, con el neoplatonismo y con el cristianismo. ¿Por qué? Porque nos está enviando un mensaje que a través de este conocimiento judío, que son nuestros hermanos en aquel momento de los cristianos, lo que está haciendo es transmitir todo ese hermetismo que Cosme de Medici recupera, ¿vale?, en ese momento del inicio del Renacimiento. Y cuando tú estás viendo, sobre todo, la Capilla Sixtina, estás viendo todos estos símbolos, sobre todo esto del cerebro, porque en el judaísmo el lado del hemisferio derecho es el que te va a transmitir el conocimiento, y lo está mostrando constantemente. También hay otros símbolos en la Capilla Sixtina, porque incluso pinta en algunas túnicas, ¿de acuerdo?, en la que estamos viendo, en Amirabat, estamos viendo que hay un círculo amarillo en un hombro, que no lo hemos visto hasta 500 años después, que se ha restaurado, y tenemos imágenes de cerca por fotografías. En su momento nadie lo veía, pero él lo muestra, porque él respeta a los judíos, que son gran parte de lo que a él le han dado esa capacidad de transmitir. Recordemos que dos de sus grandes obras son el Moisés, no deja de ser uno de los personajes judíos más importantes, uh-huh, y el David. E incluso, si queremos verlo de otra manera, incluso, esa María Magdalena y ese Jesucristo no dejan de ser dos representantes de ese cabalismo, de esa historia judía, y él lo muestra claramente. Recordemos que cuando le mandan pintar la Capilla Sixtina, a él en un primer momento le dicen que pinte a los 12 apóstoles en los lunetos, y él hace lo que le da realmente la real gana. Consigue que le den permiso para pintar lo que él pinta, y todo lo que está pintando son pasajes del Antiguo Testamento, a excepción de que cuando unos años después pinta la pared del juicio final, lo que pinta es el juicio final, que es del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Pero incluso ahí se salta las normas. Y quiero puntualizar una cosa, ahí aparece Vittoria Colonna como una de las personajes más importantes, usa su rostro como el de la Virgen María, ¿de acuerdo? Y también vuelve a usar a una figura apolínea, que es a Apolo, para representar a Jesucristo, que no tiene barba ni tiene ninguna de las fisonomía que nosotros conocemos de ese Jesucristo en ese momento, ¿vale? Está usando todo ese contexto cabalístico, esa maravilla que es la Cábala, que es un transmisor para hablar con Dios y poder comunicarnos con ello, ¿vale? Esa mitología salomónica tan importante que a veces malinterpretamos, porque interpretamos que el pentagrama es un símbolo satánico, y para nada, es un símbolo que crea Salomón justamente para atrapar a los demonios. Tenemos que terminar. No tengo amigos, ni quiero tenerlos, decía el maestro, entregado a las visiones. Nunca fue un hombre guapo, pero tenía ojos fieros y geniales, y cuando se ponía el turbante parecía un rey judío. Murió el 18 de febrero de 1564. Al día siguiente, como aquí cuentas, agentes enviados por el Papa Pío IV se presentan en su taller en busca de todo lo que de interés pudiera haber allí, pero apenas se encuentra nada. Miguel Ángel había quemado todo, documentos, bocetos, cartas, poemas, porque no quería que nadie conociera sus más íntimos secretos. Solo una pincelada. Thor, te agradezco este repaso por este tipo tan genial, y quizá tengamos que pararnos más en todo ello.
pues encantado a ti por haberme ofrecido este espacio y sobre todo mostrar mi pasión por esta gran figura que es Miguel Ángel y sobre todo leer mi libro, que ahí hay muchísimos más detalles y apuntes que seguramente os ayudarán a conocer la figura de Miguel Ángel y a despertaros ganas de conocer mucho más, porque eso es un trabajo que nunca tiene fin, la búsqueda de este conocimiento sagrado y secreto. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi correo electrónico, que es tjurodovich@hotmail.com. Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco y por habernos dado esas pinceladas de Miguel Ángel. Gracias a ti y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Gracias.